Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema jugoso, uno de esos que nos hace pensar qué haríamos nosotros en la misma situación. Vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su talento y atractivo, sino también por decisiones que, digamos, no son nada convencionales. Y es que prepárense porque hoy les traigo la historia de por qué Can Yaman, sí, ese mismo Can Yaman, rechazó una herencia millonaria de su abuelo. Sí, lo escucharon bien, una herencia millonaria. ¿Se imaginan? Dejar pasar tal cantidad de dinero. Pero como ya saben, Can Yaman es un tipo especial y sus razones son, cuanto menos, dignas de ser analizadas. Antes de sumergirnos en los detalles, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido interesante sobre celebridades, noticias de actualidad y un montón de historias curiosas como esta. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman es una historia de perseverancia, de talento y sobre todo, de decisiones que lo han llevado a ser quien es hoy. Nació en Estambul, Turquía, en 1989. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño, lo que significó que desde muy joven tuvo que aprender a valerse por sí mismo y a lidiar con las dificultades de la vida. A pesar de esto, siempre fue un estudiante brillante. Se graduó con honores del Liceo Italiano de Estambul y luego estudió Derecho en la Universidad Yeditepe. Sí, señoras y señores, Can Yaman es abogado. Pero como muchos otros, su pasión no estaba en los tribunales. Mientras estudiaba Derecho, Can comenzó a trabajar como pasante en una firma de abogados, pero se dio cuenta de que eso no era lo que realmente le llenaba. Sentía que su creatividad y su energía necesitaban otro canal de expresión. Y ahí es donde entra en juego el mundo de la actuación. Su carrera como actor despegó en 2014 con la serie Gönül İleri. A partir de ahí participó en varias producciones televisivas, ganando cada vez más reconocimiento y fans. Pero fue su papel protagónico en la serie Erkenci en 2018 lo que lo catapultó a la fama internacional. Su carisma, su química con su coprotagonista Demet Özdemir y la trama romántica de la serie, conquistaron a audiencias en todo el mundo. Desde entonces Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Pero volvamos a la herencia. ¿Qué pasó realmente? Para entender esta decisión, tenemos que conocer un poco más sobre la familia de Can Yaman. Su abuelo paterno, del que hablaremos hoy, era un hombre de negocios muy exitoso. Había construido un imperio empresarial a lo largo de su vida y amasado una fortuna considerable. Obviamente, al fallecer, esa fortuna debía ser repartida entre sus herederos, incluyendo a Can Yaman. Aquí es donde la historia se pone interesante. Según diversos medios de comunicación y fuentes cercanas a la familia, la herencia que le correspondía a Can Yaman era una suma considerable, hablamos de millones de euros. Una cantidad que sin duda podría haberle asegurado una vida de lujos y comodidades. Sin embargo, Can Yaman decidió rechazarla. ¿Por qué? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, parece que existían ciertas tensiones familiares relacionadas con la herencia. Al parecer, algunos miembros de la familia no estaban de acuerdo con la forma en que se había distribuido la fortuna y esto generó conflictos y disputas. Can Yaman, al ser consciente de esta situación, prefirió evitar involucrarse en esas disputas familiares y optó por renunciar a su parte de la herencia. Pero esta no es la única razón. Hay otro motivo mucho más profundo y personal que explica la decisión de Can Yaman. Y es que él siempre ha sido un hombre independiente y autosuficiente. Desde joven ha trabajado duro para alcanzar sus metas y construir su propio camino. No quería que su éxito se viera empañado por el dinero de su abuelo. Quería demostrarse a sí mismo y al mundo que era capaz de triunfar por sus propios méritos. Además, Can Yaman siempre ha mostrado una gran sensibilidad social y una preocupación por los demás. Ha participado en varias causas benéficas y ha utilizado su fama para dar visibilidad a problemas sociales importantes. Es posible que al rechazar la herencia, haya considerado que ese dinero podría ser mejor utilizado en proyectos benéficos o en causas sociales que realmente lo necesitaran. En definitiva, la decisión de Can Yaman de rechazar la herencia millonaria de su abuelo es una muestra de su personalidad, de sus valores y de su forma de ver la vida.
Es una decisión que puede parecer sorprendente o incluso inexplicable para muchos, pero que tiene un sentido profundo y coherente con su trayectoria personal y profesional. Es importante recordar que el dinero no lo es todo en la vida. La felicidad, la satisfacción personal y el legado que dejamos en el mundo son mucho más importantes que cualquier cantidad de dinero. Y Can Yaman, con su decisión, nos ha dado una lección valiosa sobre la importancia de ser fieles a nuestros principios y de perseguir nuestros sueños, sin importar las dificultades que se nos presenten en el camino. Ahora bien, más allá de esta decisión puntual, la historia de Can Yaman es un ejemplo de superación y de perseverancia. Un chico que, a pesar de las adversidades, logró alcanzar sus metas y convertirse en un actor reconocido a nivel mundial. Un hombre que no se conformó con seguir el camino trazado por otros, sino que se atrevió a seguir su propia pasión y a construir su propio destino. Y es que pensemos un momento, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a rechazar una herencia millonaria? Probablemente la mayoría de nosotros aceptaríamos el dinero sin pensarlo dos veces. Pero Can Yaman no es como la mayoría. Él tiene una visión diferente de la vida y está dispuesto a tomar decisiones que van en contra de lo que se espera de él. Esta decisión, en realidad, refuerza la imagen que muchos tenemos de él, un hombre auténtico con principios sólidos y que no se deja llevar por las apariencias. Un hombre que valora más la independencia, el trabajo duro y la satisfacción personal que el dinero fácil. Es cierto que la fama y el éxito han traído consigo muchas cosas buenas para Can Yaman, pero también han supuesto algunos desafíos. Ha tenido que lidiar con la presión mediática, con las críticas y con los rumores. Pero a pesar de todo esto, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo y a sus valores. Y es que al final del día, lo que realmente importa es lo que uno piensa de sí mismo. Can Yaman ha demostrado que no necesita el dinero de su abuelo para sentirse realizado. Él ha construido su propio camino con esfuerzo, talento y dedicación. Y eso, señoras y señores, es mucho más valioso que cualquier herencia millonaria. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Can Yaman? Podemos aprender que el dinero no compra la felicidad. Que la independencia y la autosuficiencia son valores importantes. Que es fundamental ser fiel a nuestros principios y a nuestros sueños. Y que con trabajo duro y perseverancia, podemos lograr todo lo que nos propongamos. En resumen, la historia de Can Yaman rechazando la herencia de su abuelo es una historia de independencia, valores y la búsqueda de la realización personal por encima de la riqueza material. Nos muestra a un hombre que valora el esfuerzo propio y la autenticidad por encima de la comodidad que podría haberle brindado una fortuna heredada. Es una lección inspiradora sobre la importancia de seguir nuestros propios caminos y construir nuestro propio éxito. Y ahí lo tienen. La impactante historia de por qué Can Yaman rechazó una herencia millonaria. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias decisiones y valores. ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, persigan sus sueños con pasión y no tengan miedo de tomar decisiones que vayan en contra de lo convencional. Nos vemos pronto. Ahora bien, profundicemos un poco más en los entresijos de esta decisión, porque, como todo en la vida, la realidad suele ser más compleja que la simple narrativa de renunció a millones por sus principios. Exploremos el contexto familiar, las presiones, las posibles implicaciones legales y cómo esta decisión ha afectado a la imagen pública de Can Yaman. Comencemos por el abuelo. No se trata simplemente de un hombre de negocios exitoso. Era un titán de la industria turca, un nombre reconocido en círculos empresariales y sociales. Su imperio abarcaba diversos sectores, desde la construcción hasta la industria textil, pasando por inversiones inmobiliarias. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, y su visión y determinación fueron fundamentales para el crecimiento de su empresa. Era un hombre con una personalidad fuerte y una influencia considerable, y su legado, tanto empresarial como familiar, era inmenso. La familia Yaman, como muchas familias adineradas, no estaba exenta de conflictos. Las disputas internas, los desacuerdos sobre la dirección de las empresas familiares y las rivalidades entre los herederos eran, al parecer, una constante. La figura del abuelo como patriarca mantenía un cierto orden, pero su fallecimiento inevitablemente destapó viejas rencillas y generó nuevas tensiones.
En este contexto, la herencia millonaria se convirtió en un detonante. No era simplemente dinero, era poder, influencia y la continuación del legado del abuelo. Las diferentes facciones dentro de la familia luchaban por obtener la mayor parte del pastel, y Kanyaman se encontró en medio de este fuego cruzado. Las fuentes cercanas a la familia sugieren que la propuesta inicial de reparto de la herencia no era del agrado de todos. Algunos miembros se sentían perjudicados y consideraban que la distribución no era justa. Esto generó un ambiente de desconfianza y acusaciones, y Kanyaman, que no se sentía cómodo con esta situación, se vio ante la disyuntiva de entrar en la batalla legal y familiar o dar un paso al costado. La decisión de Kanyaman no fue impulsiva. Se dice que pasó semanas meditando y consultando con su círculo más cercano, incluyendo a sus padres y amigos de confianza. Analizó las posibles consecuencias de aceptar la herencia, tanto a nivel personal como profesional. Llegó a la conclusión de que involucrarse en las disputas familiares solo le traería problemas y le alejaría de sus objetivos. Además, existía un factor legal importante. La herencia no era simplemente una suma de dinero en una cuenta bancaria. Incluía acciones en empresas, propiedades inmobiliarias y otros activos. Aceptar la herencia significaba asumir responsabilidades legales y fiscales considerables, lo que podría complicar su carrera como actor y su vida personal. Pero el aspecto más importante, como ya hemos mencionado, era su deseo de mantener su independencia y construir su propio camino. Kanyaman siempre ha sido un hombre ambicioso y trabajador. Desde joven se ha esforzado por alcanzar sus metas y ha demostrado que es capaz de lograr el éxito por sus propios méritos. No quería que su carrera se viera eclipsada por la fortuna de su abuelo. Quería que se le reconociera por su talento y su dedicación, no por su apellido. La decisión de rechazar la herencia generó un gran revuelo mediático. Los periódicos y las revistas de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, destacando la inusual elección del actor. Algunos lo elogiaron por su integridad y su compromiso con sus principios, mientras que otros lo criticaron por considerarlo un acto de arrogancia o una muestra de ingratitud hacia su abuelo. Sin embargo, la mayoría de sus fans apoyaron su decisión. Admiraban su valentía y su determinación de seguir su propio camino. Consideraban que era un ejemplo a seguir, un modelo de perseverancia y autenticidad. La imagen pública de Kanyaman se vio reforzada por esta decisión. Demostró que era un hombre con valores sólidos y que no se dejaba llevar por el dinero o la fama. Se consolidó como un actor comprometido con su trabajo y con sus fans, y su popularidad se disparó aún más. Pero ¿cómo afectó esta decisión a su relación con su familia? Es difícil saberlo con certeza, ya que los detalles de la vida familiar de Kanyaman se mantienen en privado. Sin embargo, es probable que su elección haya generado cierta tensión con algunos miembros de la familia, especialmente con aquellos que se sentían perjudicados por el reparto de la herencia. A pesar de esto, Kanyaman siempre ha mostrado un gran respeto por su familia y ha mantenido una relación cercana con sus padres. Se dice que su madre ha sido un gran apoyo en su carrera y que siempre le ha aconsejado y guiado. En definitiva, la decisión de Kanyaman de rechazar la herencia millonaria de su abuelo es una decisión compleja y multifacética. No se trata simplemente de una cuestión de principios o de independencia. Hay muchos factores en juego, incluyendo tensiones familiares, implicaciones legales y consideraciones personales. Lo que sí es cierto es que esta decisión ha definido la imagen pública de Kanyaman y ha reforzado su reputación como un actor auténtico, comprometido y con valores sólidos. Ha demostrado que es un hombre capaz de tomar decisiones difíciles y que no se deja llevar por las convenciones sociales. Y es que al final del día, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos dicta el corazón. Kanyaman ha demostrado que está dispuesto a renunciar a la riqueza material para perseguir sus sueños y construir su propio destino. Y eso, señoras y señores, es una lección valiosa para todos nosotros. Así que la próxima vez que veamos a Kanyaman en la pantalla, recordemos esta historia y valoremos su talento, su esfuerzo y su determinación. Porque detrás del galán turco se esconde un hombre que ha sabido tomar decisiones difíciles y que ha elegido la independencia y la autenticidad por encima de la comodidad y la riqueza.